Bienvenidos a La Esquina Literaria, su espacio literario y cultural. El día de hoy compartiendo desde la Universidad Internacional de las Américas. Con ustedes, su amigo y poeta Ronald Solano, en compañía del licenciado en Derecho Rogelio Ramírez Cartín, piloto aviador, exagente de homicidios del Organismo de Investigación Judicial, escritor y poeta. Rogelio, bienvenido. Contanos qué significa la literatura para usted. Ronald, es un ejercicio de supervivencia. En realidad es un ejercicio para dejar salir mucho de lo que queda en las entrañas, ¿verdad? En la mente, en el espíritu, en el corazón, cada célula, diría yo. Y si no se hace ese ejercicio, pues podría uno desfallecer literalmente. Rogelio, para poder ubicarnos en contexto, normalmente la gente que es dedicada a lo que va haciendo la literatura, le cuesta concebir un policía o un investigador como una persona que pueda estar escribiendo diferentes tipos de obras. ¿En qué momento de la historia, como ser humano, como persona, cuando te criaste de niño, eras un niño normal? Porque es que como adulto no es que no seas una persona normal, es que escogiste un camino muy distinto. Sí, claro, bueno, entre las particularidades que yo puedo referirle es que ciertamente mi niñez, mi infancia no fue normal. ¿En qué sentido? Muy a mi pesar, y creo que eso me marcó para el resto de mi vida, no solo profesionalmente, sino personal, espiritualmente, etcétera, es que varios familiares muy cercanos tomaron la decisión de acabar con su vida, de suicidarse. Y por lo tanto, eso genera una especial sensibilidad hacia no solamente la vida y las preguntas normales, existenciales, sino además sobre la muerte. ¿Por qué sucede? ¿Por qué razón está tan al alcance y por qué razón se evita tanto? Y esas preguntas me las hice desde pequeño ante esas situaciones. Yo observé, estuve presente a la edad de los tal vez unos 7 años, teniendo tal vez unos 7 años, presencié el suicidio de un tío y fue en circunstancias sumamente dramáticas, sumamente violentas. Bueno, eso, imagínese esa semilla cayendo en un terreno con esa inocencia, ¿verdad? Con esa falta de noción sobre muchas cosas, pero eso indudablemente me impregnó, no solo para decidirme a estudiar lo que estudié, a trabajar en lo que trabajé, sino también que hizo mella en las otras sensibilidades, en la sensibilidad de tratar de asomarme con mucha prudencia, pero con mucha profundidad en las emociones no solamente de las personas buenas, de los hombres positivos, sino también de las personas que procuran la desaparición de otro ser humano. Ese es un tema supremamente interesante, en el buen sentido, ¿verdad? Pero muy desafiante también. Así que ese fue uno de los aspectos durante mi niñez. Posteriormente, otra persona muy cercana a mí también tomó esa decisión y ya estando yo trabajando para el organismo de investigación judicial acá en San José, me tocó atender un suicidio más y de un familiar mío. Entonces, muy, muy, muy complicado. Siempre he tenido cerca esas dramáticas situaciones, pero no he dejado que se conviertan en un obstáculo para que otras sensibilidades humanas, y en este caso literarias, pues se apaguen, sino que esas experiencias, lo que he visto, lo que he sentido principalmente, fluya a través de las letras. Ha encontrado la respuesta, ha encontrado paz en medio del camino. Sí, claro que eso de ahí, claro, me ha resultado un enorme alivio. No solo conocer, no solo ver y aportar. Dichosamente he podido aportar en una serie de experiencias difíciles en el trabajo de investigación criminal, sino pues también transformarlo en explicaciones para mí mismo y que esas explicaciones se tornen en urgencias literarias. Cada uno de mis libros, creo yo, ha sido una urgencia distinta, pero ha sido eso, un intento para salir adelante de todo lo que he vivido y lo que he presenciado y lo que me ha marcado. Entre el 2019 y el 2020, Rogelio, publicás varios libros. Cuesta mucho que un autor logre sacar tanto material en tan corto tiempo. Obviamente es producto de lo que has venido trabajando por años y tuviste el momento para poderlo desarrollar. Vamos a hablar un poquito de lo que son las obras literarias tuyas. De manera personal, tengo que decirle que lo felicito. Me gustó mucho la poesía, la forma en la que lo expresa
Y no vamos a hacer un spoiler porque la intención no es hacerle spoiler a los libros, sino que la gente pueda ir a buscarlos para que pueda adquirirlo luego y comprender qué es lo que hay detrás del autor del libro. Rogelio, cuando haces el manual de investigación de homicidios, dejas claro una serie de pautas sobre cómo es la mentalidad de la persona criminal. Esto es a grosso modo y de forma estándar. ¿O es muy lineado a lo que verdaderamente está? Porque le voy a decir, yo me preocupé. Yo tengo mucho de lo que está en ese libro, Rogelio. ¿Qué detona en la persona para que pueda pasar una línea y transgredir hacia otra persona? Si en el caso mío, aparte de mis estudios universitarios como periodista y mi pasión por la lectura, yo soy policía, pero yo me veo reflejado en muchas cosas que están acá. Sí, bueno, ese manual en realidad compila prácticamente toda mi experiencia en investigación de homicidios en el organismo de investigación judicial y esa clasificación o ese material usted no lo va a encontrar en ningún otro texto porque traté de que fluyera mi experiencia personal en el arte de descifrar escenarios criminales, que es una tarea muy complicada, muy compleja. Igualmente, a través de la interpretación de escenarios criminales, pues surge el tema necesario de los perfiles criminales y de la victimología. Y en cuanto a perfiles criminales, pues claro que hay muchísima literatura, muchísima teoría, pero ya vivirla es otra cosa. Ya cuando usted empieza a estudiar no solamente un escenario criminal para tratar de identificar al autor del crimen, sino que tiene al autor del crimen frente a usted y tiene la posibilidad de explorar un poco su conducta y su desarrollo como criminal, su evolución como criminal, pues también deja lecciones importantísimas para el estudio criminológico. Ahora, yo diría, y ya aterrizando en su pregunta, yo diría que si no hay una construcción de valores muy fuerte, las circunstancias perfectamente pueden llevar a una persona a cometer un delito. Y si, bueno, si partimos de que existe algún desequilibrio mental o psicológico, por supuesto que esas circunstancias van a ser como el inicio de un proceso evolutivo en el quehacer criminal. Y si a eso usted le suma fantasías, si le suma algún tipo de conducta exacerbada, ¿verdad? De una pasión no dominada, eso se puede convertir perfectamente en un ingrediente para una evolución criminal. Rogelio, vamos a hablar un poquito sobre La voz de los muertos. Este libro es una obra que me gustó mucho. Tengo que decirle, es un complemento muy bueno y diferente al libro del psicópata que sacó Otto Vargas, que también tuve la dicha de tenerlo en micrófonos enfrente. A diferencia de Otto, su persona tuvo acceso a materiales que el resto de las personas no vamos a tener acceso como investigador. Si bien es cierto, este libro no habla directamente del psicópata, comprendo por una cuestión de respeto a familias, de respeto a procesos y otras cosas que como policía yo puedo comprenderle que usted mantenga una línea de respeto. Al final de cuentas, es imposible no vincularlo con lo que sucedió aquí en Costa Rica. ¿Podemos hablar sobre el tema? Sí, por supuesto, claro. Claro, ahora que usted menciona la obra de Otto Vargas, estimadísimo amigo, una persona a la que admiro muchísimo como periodista, como ser humano, por supuesto. La obra de Otto es una crónica fabulosa, completísima, completísima. De hecho, es el trabajo más serio que se ha escrito en torno al caso denominado el psicópata, ¿verdad? Pero ciertamente, y eso lo había conversado con Otto, ciertamente pues a él se le facilitó el material que quisieron entregarle, pero no todo el material porque hubo una etapa, la última etapa de la investigación del caso, que eso no estuvo disponible. Y de hecho fue extraído del expediente principal por razones que los jerarcas en su momento pues manejaron, pero eso no estuvo disponible. Y tampoco se dio una respuesta a la opinión pública, ni se le dio una respuesta a los familiares de las víctimas, ni se le dio una respuesta satisfactoria incluso a los familiares del sospechoso. Así es que nace ese libro, de no quedarse con la historia en la que tuve la suerte de intervenir,
el aporte que pudimos hacer mi compañero y yo en ese momento al desenlace de la historia, a la resolución del caso propiamente. Usted afirma que ustedes encontraron verdaderamente la persona que fue el psicópata. No hay duda para usted alguna en eso, ni para su compañero. Ustedes dieron con la persona que fue. Correcto. Como investigadores forenses en su momento y encargados de esa etapa de la investigación, estamos absolutamente seguros. ¿Cómo Rogelio entra en la etapa de investigación? En paralelo, pudiésemos decir. Sí, prácticamente fue así. Eso, como bien lo apunta el mismo Otto, ¿verdad? En su crónica, eso fue un cisma en el organismo de investigación judicial y por razones que son hasta cierto punto comprensibles. Como seres humanos, bueno, la competencia, la sana competencia es necesaria y más en un tema tan desafiante como ese. Pero ciertamente esa investigación o nuestra participación dividió a la jerarquía del organismo en esa oportunidad y bueno, a la opinión pública también en su momento. Resulta que por una cuestión de suerte, llamémoslo así, una cuestión de suerte, estando disponibles para atender casos complejos en el Departamento de Investigaciones Criminales, se nos informa del hallazgo de unos restos óseos en el Surquí, en un precipicio de la zona del Surquí. Resulta que nos abocamos inmediatamente, mi compañero y yo, a atender el caso, como cualquier otro. Pero nos percatamos de un detalle interesante. Una vez que estuvimos en la zona, nos percatamos de que los restos óseos estaban depositados al fondo de ese precipicio, pero en capas distintas, es decir, en estratos distintos. Y entre ciertos restos y los otros, hacia la superficie, lo que habían eran capas de terreno, de arena, de hojas, etcétera. Evidentemente, y dado la cantidad de restos que se hallaron en ese precipicio, evidentemente surgían pues dos posibilidades. Número uno, que varios asesinos hubiesen ido a tirar a su respectiva víctima al mismo punto. O bien que un mismo asesino hubiese operado y tuviera ese punto, ese lugar como bueno, su sitio para depositar o lanzar los cadáveres. Nos decantamos, interpretando ese escenario criminal, nos decantamos por esa segunda hipótesis. En cuanto nos percatamos o sospechamos la actividad de un homicida en serie, en virtud de que era pues, más de 3 cadáveres lo que había ahí, le comunicamos al equipo de investigaciones de homicidios en serie, que en ese momento estaba pues, dispuesto para investigar el caso del psicópata, del denominado psicópata, los 19 casos. Pero resulta que al ser una zona completamente alejada al famoso Triángulo de la Muerte en el que operaba el psicópata, el equipo de homicidios en serie decidió no intervenir. A pesar de que se trataba de un homicidio en serie, pues el criterio del jefe de ese equipo en ese momento era que ellos estaban encargados solamente del caso del psicópata. Entonces, el subdirector general en ese momento, don Gerardo Láscares, bueno, nos dio el visto bueno y la jefatura del departamento para que nosotros continuáramos con la investigación. Conforme se avanzó en ese caso del hallazgo de los restos óseos, fue que a partir de la victimología de uno de esos cadáveres, surge el perfil criminal del sospechoso. Cuando avanzamos en el dibujo de ese perfil criminal y nos percatamos de que era un sospechoso sumamente interesante, aportamos la información al equipo de homicidios en serie, al caso del psicópata. Pero como ellos habían declinado intervenir desde el principio, digamos que descartaron, me parece a mí que precipitadamente, descartaron continuar con la investigación de ese perfil criminal. Ante esta situación, para no dejar botado la línea de investigación, la hipótesis o la sospecha, nosotros solicitamos la autorización del subdirector general del OIJ, de don Gerardo Láscares. Y él, como viejo investigador, ¿verdad? Y conocedor de prácticamente todos los casos del psicópata, eh, él determinó que lo que habíamos logrado hasta ese momento, los hallazgos y el perfil que teníamos, era supremamente interesante y nos dio la autorización para darle continuidad. Así es como mi compañero y yo tomamos esa línea de investigación que nos llevó a resolver el caso del denominado psicópata. Hay un hecho que se marca en el libro y como policía en algún momento lo dialogué con usted. Me llama la atención la malicia que tienen ustedes porque en algún momento
quién es o quién fue la esposa de la persona que ustedes apuntan como el psicópata, les entrega a ustedes las municiones, cajas de municiones iguales a las que se utilizaban para las ejecuciones de las víctimas. Contame cómo es que hacen ustedes, porque es que yo comprendo que no hay un acta de decomiso en el lugar, pero más allá de un papel, ustedes tienen una prueba tangible de que esa munición es la que se está utilizando y al final esa prueba no es considerada. Correcto. Digamos que el acercamiento a la familia de ese sospechoso fue algo que tuvimos que manejar con muchísimo cuidado porque había un asunto de consideración, de empatía, porque en realidad ellos, la investigación en ningún momento arrojó que siquiera tuvieran conocimiento directo, ¿verdad? De la posible vinculación de esta persona con los 19 crímenes. Aparte de que, bueno, también partíamos de que la investigación respecto a ellos había empezado por el asesinato de su esposo, de su padre, es decir, de su familiar. Y el caso había iniciado con un estudio victimológico para identificarlo a él y pasó a ser un perfil criminal del sospechoso del psicópata. Entonces, el abordaje a los familiares tuvo que ser muy cuidadoso. Rogelio, Sí. aquí tengo que intervenir, porque yo comprendo muy bien esto porque ya lo hablamos. Contame cómo es que pasa esto. Ustedes van a una casa a intervenir como agentes judiciales para esclarecer que la persona fallecida al final termina siendo el psicópata. Exactamente, exactamente. A partir de que se localizan los restos óseos de esta persona en el Surquí, obviamente la investigación lo que aconseja es practicar un estudio victimológico. ¿Para qué? Para que eso sea un insumo para resolver ese homicidio, ese asesinato. En el aspecto victimológico, en la confección de una victimología, pues obviamente los familiares y el entorno más cercano a la persona, en este caso, a la persona asesinada, pues era un insumo ineludible. Solo ellos podían determinarnos a nosotros, ubicarnos su círculo de amigos, posibles enemigos, hábitos, trabajos, bueno, todo lo que la familia puede saber de una persona. Entonces, ese acercamiento fue, pues, como le decía, bastante delicado, con toda la consideración del caso, ¿verdad? Sin embargo, cuando fue variando de víctima a sospechoso, esa persona de semejante serie de crímenes, la relación con la familia empezó ciertamente a ser un poquito más tensa, un poquito más difícil porque la señora ciertamente, conforme iba leyendo o iba interpretando las preguntas que nosotros le hacíamos, la información que nosotros le requeríamos, aun cuando ya habíamos identificado perfectamente a la víctima y habíamos avanzado en la resolución del homicidio, del asesinato de él, pues nuestra intención era darle continuidad a la línea ya como sospechoso de los casos del psicópata. Entonces, las preguntas, los interrogatorios, de las entrevistas que hacíamos, la información que procurábamos, pues obviamente iba por otra línea, ya no solo para esclarecer su asesinato, sino para establecer un posible vínculo de esa persona con los 19 crímenes del psicópata. La señora fue percibiendo eso y en algún momento ella nos dijo, bueno, díganme la verdad, ustedes sospechan de que fulano de tal tiene algo que ver con estos crímenes. Y pues la respuesta fue sí, claro, pues sí, es un sospechoso y es un sospechoso sumamente importante, sumamente significativo, por no decir que el sospechoso más contundente por su vinculación con sitios de suceso, lo que ya conocíamos de su historial médico, su historial laboral, etcétera. Cuando nosotros le decimos que sí, que pues esa es la línea de investigación que llevábamos, empieza a facilitarnos alguna información. Dentro de esa información estaba una carpeta que esta persona, el sospechoso, guardaba y conservaba en su casa con una serie de recortes de coberturas periodísticas de los casos del psicópata. Y eso además es típico, es de libro en el caso de un perfil criminal de un homicida serial organizado. Además, nos facilitó esas dichosas balas, ¿verdad? Que era un puñado de balas. Y la historia de esas balas fue muy interesante porque la señora nos hace ver que esas balas era lo único que ella conservaba del rifle que tenía esta persona para practicar cacería en las cercanías de su casa.
y que cuando iba a Nicaragua era a conseguir las balas, las municiones que ocupaban ese rifle. Pues resulta, para hacer corto el cuento, resulta que esas balas no son de ningún rifle. O sea, esas balas no son para rifle de cacería ni mucho menos, sino que son de una subametralladora o eventualmente de una pistola, pero es de uso militar. Es una munición militar que no estaba disponible para un civil, no se vendía en ningún lado y efectivamente solamente se conseguía o en personas que habían tenido alguna intervención en conflictos anteriores en la historia nacional o bien a través de en Nicaragua, ¿verdad? Trayéndolas de Nicaragua. El arma, como tal, ya no estaba en la vivienda. Él viajaba a Nicaragua con el arma. El arma, ustedes tienen en algún momento la posibilidad de ir a localizarla. Cuéntenos qué pasa, por qué no pueden ir. Claro. Nosotros procuramos información no solo de la señora, ¿verdad? De la esposa, de la viuda, sino también de un abogado para el cual el sospechoso había fungido como guardaespaldas. Y este abogado lo había acompañado varias veces a Nicaragua y él nos dio cuenta de que esta persona ocultaba ese rifle, ¿verdad? Que resultó, según la descripción, ser una subametralladora M3, ocultaba el arma en un compartimiento del vehículo, lo sacaba hacia Nicaragua, la dejaba allá y allá era donde conseguía las municiones. Y de vez en cuando, cada cierto tiempo, en uno de esos viajes que hacía, al volver a Costa Rica, pues se traía el arma con él. Este abogado nos facilitó la ubicación exacta de la finca, era una finca de la mamá, de los familiares de este sospechoso, y hasta nos dijo dónde estaba normalmente oculta esa arma y era detrás de un armario que tenía la señora en su dormitorio. Entonces teníamos el punto para ubicar el arma, que eso era supremamente importante para tratar de establecer la vinculación definitiva en el ámbito balístico. Pero la Dirección General del OIJ en ese momento no nos autorizó a ir a buscar el arma de fuego. El hecho de que ya el principal sospechoso estuviese fallecido le daba un cierre técnico, pero quedaban muchas heridas abiertas. Por supuesto. De hecho, eso es lo que yo sigo señalando todavía como una deuda y como una muestra enorme de desconsideración hacia los familiares de las víctimas, porque por lo menos la institución, por lo menos el Estado, debió haberles informado a esos familiares el estado de la investigación y por qué no se iba a continuar o cuál era el obstáculo para darle seguimiento a esa línea de investigación o informarles, bueno, estos son los indicios que hay, esta es la prueba que hay, la que se ha logrado conseguir y con esto vamos a cerrar el caso. Eso les hubiera significado una muestra de respeto, pero eso no sucedió. Amigos, toda esta información que estamos dialogando, usted puede buscarla en el libro La voz de los muertos, del escritor costarricense Rogelio Ramírez Cartín, investigador criminal. No me voy a poner a decir Rogelio su currículum porque es increíblemente vasto. Entonces, queremos hacerle, Rogelio, una pregunta. Tenemos una pregunta de un invitado. En lo personal, me hace sentirme muy feliz que usted esté aquí. Así que la escuchamos. Hola, mi querido Rogelio, amigo del alma y hermano, para ser más precisos. Te quería hacer una pregunta que creo que es la que casi todos los lectores se formularán también. ¿Mediante qué proceso de empatía, por peligroso que suena decirlo, mediante qué misterioso proceso de identificación o de casi paranormal capacidad de comprensión lográs vos en esos descensos espeleológicos a los cráteres, a los volcanes, a las grutas subterráneas? ¿Cómo lográs? ¿Cuál es el método? ¿Cómo lográs meterte tan adentro en la psique criminal? Y no solo criminal, no, la psique del asesino serial, del, del degustador de la crueldad humana, sí, eso sería, del catador de la crueldad y del dolor humanos, porque esos son realmente, son conocedores, son catadores. ¿Cómo haces para lograr entrar tan hondo y ponerte en el pellejo de esos bichos? Enigmático, yo no sé si yo podría, o tal vez sí, tal vez sí, en fin, no sé. Sería mucho pensar que tal vez todos tengamos
un pequeño, por ínfimo que sea, coeficiente de asesinos que nos permite identificarnos con ese tipo de figuras, eh, tal vez hasta comprenderlas hasta cierto punto. Bueno, gratísima sorpresa, ¿verdad? Escuchar al maestro, a mi queridísimo amigo, hermano, don Jacques Agot, ¿verdad? Una eminencia, un enorme aportador a la cultura, a la crítica, a la sapiencia, ¿verdad? Resulta que sí se requiere de muchísima precaución, indudablemente. Durante mi experiencia como investigador forense y específicamente en investigación de delitos sexuales y de homicidios, sí me he percatado que la sensibilidad es fundamental, pero es una sensibilidad prudente, porque usted no puede entrar a replicar o a admirar una conducta que se atreve a quitarle la vida a una persona o agredirla de manera injustificada, ¿verdad? Y menos aún si hay un disfrute, ¿verdad? Si hay un sadismo de por medio. Pero si es necesario, para llegar a resolver esos casos, es muy necesario acercarse tanto al punto de comprender esas conductas y de saber qué hay de esas conductas que hay en un escenario criminal. Y ese es un ejercicio que tiene que ser muy consciente. No puede ser nada ni en automático, como dicen, ¿verdad? Ni mucho menos superficial. Hay que acercarse al abismo, ¿verdad? Efectivamente, pero con muchísima precaución y muchísima sensibilidad para lograr tener un resultado positivo sin contaminarse. Y cuando digo contaminarse es no caerse, ¿verdad? No quebrarse, porque profesionalmente hay que dar un resultado y hay que ir hacia adelante con una investigación, pero tampoco resultar contaminado admirando o haciendo apologías, ¿verdad? De este tipo de personalidades, porque no es así. Ahora bien, también es importante tomar en consideración con la segunda parte que mencionaba mi queridísimo Don Jacques, que el ser humano, en tanto todos somos seres humanos, independientemente de a qué continente, en qué continente habitemos o habremos nacido, la psique como tal funciona de manera exacta, igual. En tanto humanos, todos somos proclives a caer en conductas delictivas, todos somos proclives a actuar dependiendo de ciertos condicionamientos y de ciertas circunstancias, pero era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Dependiendo de ciertas circunstancias que lo tomen a usted débil en sus valores, es posible que usted caiga no en una, sino en una serie de conductas delictivas. Y eso va creando hasta cierto punto, tal y como lo expongo en mi último libro, va creando un círculo peligrosísimo, peligrosísimo. Y es que usted, para sobreponerse a un acto de crueldad extrema, la necesidad de sobrevivir le impulsa a volver a hacerlo, justificarlo y volver a hacerlo, justificarlo y volver a hacerlo. Por eso el nombre del libro, de hecho. Rogelio, ¿qué tanto de vecchio sos vos? Yo diría que un 99.9%, definitivamente. Esa es mi experiencia. Y también por esas cosas de la vida que yo todavía no puedo explicarme, bueno, tuve la oportunidad de desempeñarme como investigador forense, como investigador criminal, en un entorno mucho más complejo que lo que había investigado y lo que había visto en Costa Rica. Y fue mientras estuve en Guatemala, trabajando para las Naciones Unidas, investigando crimen organizado, narcotráfico, corrupción pública, etcétera. Pero resulta que en Guatemala, bueno, se trataba de experimentar in situ lo que sucede en un estado fallido, en un estado tomado completamente por estructuras criminales. Y ahí los métodos de investigación yo tuve que reinventarme como investigador, tuve que infiltrarme en organizaciones criminales, y esto nadie lo sabe, pero se lo voy a comentar a usted en exclusiva, tuve que tatuarme para poder infiltrarme en ciertas organizaciones criminales y sacar información que de otra forma no era posible. En otros campos, mucho más complejos también, ya a nivel de corrupción en instituciones militares, por ejemplo, los compañeros colombianos nos enseñaron métodos interesantísimos, interesantísimos. Tal vez en algún momento cuestionables en alguna medida, pero muy interesantes y muy efectivos. Obviamente,
Cuando tocó salir de ese proyecto, hubo que correr ciertos riesgos porque ya no quedaba tiempo, no había tiempo ya. Ya el gobierno nos había declarado la guerra como institución y teníamos ya el cronómetro prácticamente acercándose a cero para la salida. En esas condiciones hubo que correr riesgos, algunas cosas salieron mal, otras salieron bien, pero bueno, sobrevivimos y fue lo importante. Rogelio, una pregunta que yo no me puedo ir de aquí sin hacerle. Claro. ¿Encontró el amor? En Guatemala. Sí. Digamos que le voy a contestar con algo y yo sé que usted me lo va a comprender como periodista, definitivamente. Aunque la versión oficial raramente coincide con la verdad, durante un periodo de tiempo, que probablemente vaya a ser de 10 años más, yo tengo que ser coherente con la versión oficial. Así que sí, encontré el amor. Me alegra un montón. Amigos, todo esto que estamos hablando podemos leerlo en el libro de Rogelio Ramírez, Después del Infierno. Poco a poco nos va consumiendo el camino. Nada más quiero hacer con respecto al libro Con la vida y la muerte como testigos una pequeña reseña. Propiamente habla, corría veloz y mientras corría saltaba las piedras. De este libro, esa pequeña crónica me marcó mucho. ¿Por qué es tan cierta? Porque no sabemos la velocidad que llevamos y en qué momento lo podemos perder todo. Has estado tan cerca de la muerte que puede verse normal y la muerte es natural. Una cosa es normal y otra es natural. La muerte es natural, pero para un ser humano no es normal. Te agradezco enormemente que nos acompañes el día de hoy acá. Amigos de la Esquina Literaria, el día de hoy transmitiendo desde la Universidad Internacional de las Américas, a la cual le damos eternas gracias, al igual que don Rogelio. Rogelio, por favor, llegamos al final. Despedite con un poema, por favor. Claro, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, don Ronald, siempre y a la universidad por estos espacios que no solo son agradables, sino que son absolutamente necesarios, son imprescindibles y en esta coyuntura todavía más porque puede significar hasta salvar una vida. Este poema se llama Tratándose de lágrimas y está contenido en el libro que se llama Despecador. Como tratándose de lágrimas me destilaron los días, goteando charcos de meses, ríos de años y mares de vida, sobre mejillas calladas, pendientes, rojizas. Como tratándose de vida, se escurrieron las líneas goteando palabras como afluente de versos al mar de poesía, en la palidez ondulante del rostro perplejo, que es un papel en sequía. Como si fuese poesía, se insufla en mis venas la musa del aire, como si fuese la musa, se escribe poesía con temblor de pulmón sobre el tapiz corrugado de las páginas, corazón. Como si hablase un viviente que se imagina valiente, creyendo que el infierno desata, diciendo a la musa qué siente, con la simpleza barata del poema prudente. Sin hoguera o simiente, miente el esbirro aun cuando calla, aun cuando escribe y solo describe su piedra mundo canalla. Miente el poeta, no cuando olvida la forma o al revelarse a la norma, sino cuando inventa la musa y al universo de forma. Tratándose de lágrimas, transcurre el poeta, como si fuese vida, tiempo, poesía de un profeta.